hermanos, buenas tardes. Vamos a comenzar esta predicación y antes de ello, déjeme darle una historia a manera de introducción. Escuche con atención. Mauricio y Esteban eran dos buenos amigos, los cuales escucharon el Evangelio y creyeron en él. Los dos comenzaron a asistir a la iglesia y pasado un tiempo, Mauricio y Esteban fueron bautizados y formaron parte oficial de la membresía en la congregación. Asistían a los cultos dominicales, a sus clases de discipulado y a las reuniones extradominicales. Los dos crecían juntos y en conjunto con la iglesia. Pero un día, Mauricio comenzó a faltar a sus clases dominicales, empezó a no asistir a sus reuniones entre semana y de vez en cuando se aparecía en los cultos de adoración. Esteban, al ver lo que estaba pasando con su amigo y hermano en la fe, decidió hablar con él para saber qué era lo que estaba pasando y que regresara nuevamente a reunirse con la iglesia, de manera que fue a su casa para hablar con él. Pero Mauricio estaba determinado a seguir por su cuenta. Mira, Esteban, yo sé que yo soy cristiano, he nacido de nuevo, pero me he convencido de que puedo crecer espiritualmente por mi cuenta. No creo que sea tan necesario estar con los hermanos tanto tiempo juntos. Esteban, moviendo la cabeza en desaprobación, por lo que había dicho su amigo, le contestó: eso es imposible, hermano. Somos parte del cuerpo de Cristo y necesitamos crecer y madurar en una unidad dentro del cuerpo de Cristo. De no ser así, corremos un grave peligro. Mauricio, intrigado, le dijo a Esteban que le explicara a qué se refería. Entonces los dos amigos tomaron asiento y Esteban, tomando su Biblia, la abrió en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versos 11 al 16. Y es por medio de la palabra de Dios que Esteban le enseñó a Mauricio que un verdadero crecimiento espiritual no se puede alcanzar fuera del cuerpo de Cristo. Al igual que Esteban, mis hermanos, que enseñó a Mauricio, el día de hoy aprenderemos que el creyente es un miembro de la iglesia y no puede alcanzar un verdadero crecimiento espiritual fuera del cuerpo de Cristo. De tal manera que explicaremos esta porción bíblica. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, y le pido a mi hermano que la siga ahí, que no cierre su Biblia. Vamos a estar leyendo el texto y lo vamos a estar explicando. Dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, mis hermanos, aquí vamos a encontrar el primer punto a exponer. La edificación del creyente es solo por medio del cuerpo de Cristo. Bien, al principio de este verso 11 encontramos, y él mismo constituyó. Miren, si tomamos el texto y lo separamos del resto de la carta, nos surge dos preguntas. ¿Quién es él? ¿De quién está hablando? La respuesta es de Cristo. ¿Por qué esta es la respuesta? Bueno, este es el resultado de su contexto que encontramos en el verso 7 de este capítulo 4. Esta primera parte del versículo 11 nos habla de la persona de Cristo Jesús. Él es quien constituyó, o mejor dicho aún,
Y de una manera más entendible, Cristo es quien ha asignado a un grupo de personas una condición especial y única. Observamos en el texto que encontramos este primer grupo de personas y dice, a uno les asignó ser apóstoles. Y ya sabemos de quién se trata este primer grupo de personas, los cuales son aquellos hombres que fueron escogidos por el Señor para que fueran sus discípulos, los cuales estuvieron desde el principio de su ministerio y fueron testigos de la obra del Señor en este mundo y sobre todo fueron testigos de su resurrección. Es con este grupo de personas con el cual empieza el Señor la edificación de la iglesia, siendo Cristo la principal piedra, el fundamento de donde se desplanta la edificación. Ahora bien, mis hermanos, también encontramos otro grupo de personas que fueron asignadas para la edificación y estos son los profetas, de los cuales solamente haré una breve mención, ya que el propósito de la predicación no es explicar a detalle cada uno de estos grupos. Miren, estos profetas que menciona Pablo no son como los que tenemos nosotros en la mente. Me refiero a que no son como los profetas del mero estilo del Antiguo Testamento. Estos profetas que menciona Pablo son cristianos a los cuales se les otorgó una capacidad, un don especial para este tiempo en la iglesia y por los cuales también fue edificada la iglesia para su crecimiento espiritual. Después continúa Pablo mencionando otro grupo de personas, los evangelistas, los cuales predicaban el evangelio para que por medio de su capacidad que les fue otorgada, más personas fueran salvadas y fueran injertadas en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por último, encontramos a pastores maestros. Estos últimos tenían la responsabilidad de instruir a los nuevos creyentes para que crecieran en sabiduría y anduvieran en las buenas obras que Dios les había preparado. Y todos estos grupos de personas, mis hermanos, tenían un propósito. Miren, el texto continúa diciendo así, a fin de, bueno, estas palabras apuntan a un propósito, el cual es perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos, mis hermanos, se refiere a prepararlos, llevarlos o conducirlos a una madurez. Miren, desde aquí, desde este punto, Pablo apunta a un crecimiento, a una transformación, para que el creyente tenga una condición diferente y progresiva, distinta de cómo llegó a ser parte de la iglesia, con el propósito de que sirva de una manera práctica y experimental en la obra del ministerio, el cual es el servicio que presenta dentro de lo que Pablo llama el cuerpo de Cristo. Mis hermanos, aquí nos podría nacer otra pregunta. ¿Por qué tenía que ser esto así? Bueno, esto también tiene un propósito. Y al final del verso 12 nos dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren, esta palabra edificación tiene como idea principal la construcción de un edificio, el cual está conformado por todos los creyentes, tanto judíos como gentiles. Ahora, ¿por qué digo esto? Miren, Pablo en el capítulo 2, en el verso 21, utiliza esta analogía para referirse a una estructura, la cual se encuentra bien ensamblada, sin defectos, para que sea funcional. Ahora bien,
en esta parte final del verso 12, Pablo utiliza otra analogía, la de un cuerpo humano, el cual también es edificado y constituido por cada uno de los creyentes que pertenecen a la iglesia. Miren, con esto en mente, Pablo ilustra cómo debe desarrollarse el cuerpo de Cristo. Miren, mis hermanos, en estos dos primeros versos encontramos esta enseñanza, que Cristo ha fundamentado su iglesia por medio de hombres a los cuales les asignó capacidades o dones específicos con el propósito de que los creyentes crecieran, sirviendo dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Mis hermanos, esto no se limita solamente al tiempo en que Pablo está escribiendo a los Efesios. No, esto continúa hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros pertenecemos a esta edificación que Cristo comenzó. Hemos sido añadidos uno a uno para formar parte del cuerpo de Cristo. De igual manera, debemos de considerar nuestro crecimiento dentro del cuerpo al cual ya pertenecemos. No podemos edificarnos fuera de lo que Cristo ha construido. Si lo hiciéramos, hermanos, si lo hiciéramos así, esto sería ilógico. Esto sería ilógico. No tendría ninguna razón de ser, ya que al pertenecer a un grupo de personas escogidas por Dios, debemos estar en constante capacitación para los que han sido asignados para la obra edificadora. Debemos de estar dentro del cuerpo de Cristo. No podemos escapar de él. No podemos estar fuera. De tal manera que no podemos buscar otra opción. No podemos buscar otra opción para nuestra edificación que no sea por medio de lo que el Señor Cristo ha constituido. Pertenecemos al cuerpo de Cristo y es en él donde debemos edificarnos para crecer y desarrollarnos de una manera plena. Ahora bien, mis hermanos, todo esto que acabo de mencionar, y ya se los dije hace un momento, no se limita a un breve tiempo, un breve espacio. Pablo continúa diciendo en estos siguientes versículos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y en estos versículos 13 al 14 encontramos el siguiente punto de la enseñanza. Al crecer en el cuerpo de Cristo, alcanzamos madurez. Miren, la palabra que nos encontramos al principio de este verso 13, que es hasta, determina la meta a la cual hay que llegar, y esa meta es la siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Bueno, significa que todos los miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, deben de tener armonía, deben de tener unidad, por lo cual no deben estar divididos. Y esto debe de ser así mediante la enseñanza correcta, para que la iglesia tenga cada vez una unidad más íntima y más plena. Ahora, ¿por qué y para qué? Para que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios. Esto implica que cada creyente en lo personal
debe de conocer íntimamente a su Señor. Y a la vez, todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo le conozcan de tal manera que tenga un pleno discernimiento y reconocimiento de quién es Él. Pues como lo mencioné en el punto anterior, siendo Cristo el edificador, los que están siendo edificados por Él le deben de conocer en plenitud. No puede el creyente, no puede conocerlo así. No puede, no puede. Tiene que conocerlo en su plenitud. Mis hermanos, durante estos versos encontramos propósito tras propósito. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que esto es alcanzable para todo creyente. Para todo creyente. Esto, mis hermanos, no está limitado a un cierto grupo de cristianos, a un cierto grupo de creyentes que hayan sido llamados para crecer en todo. No, no, no. Esto está diseñado para cada creyente que ha sido injertado en el cuerpo de Cristo. Miren, y en este verso 13 encontramos un propósito más, una meta a la cual todos debemos de llegar. Y esta meta es llegar a ser un ¿qué? Dice la palabra de Dios, un varón maduro, un varón maduro, un hombre capaz, un hombre cabal, ya que en su conocimiento pleno del Hijo de Dios, él puede tomar la decisión correcta, puede discernir entre lo bueno y lo malo, puede discernir lo mejor para su vida. Y esto, mis hermanos, no solamente es exclusivo para los varones. Esto incluye también a las mujeres, mis hermanos. Mis hermanas, ustedes también son parte del cuerpo de Cristo. Han sido llamadas. Ustedes también tienen que llegar a la madurez. Ustedes, en conjunto con los varones, también tienen que llegar a la meta, llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Miren, hermanos, tanto hombres como mujeres que pertenecen a la iglesia deben de llegar a un estándar. Y ese estándar o esa medida es a la medida de la estatura de Cristo. Por eso les mencionaba, el cristiano no puede quedarse aquí. Este, mis hermanos, es el punto a alcanzar. No basta con conocer un poco del Hijo de Dios. El creyente no puede quedarse solo con lo poco que entiende de la persona de Cristo. No puede quedarse con eso. Tiene que llegar a la medida, tiene que llegar al estándar, tiene que llegar a la madurez que tiene nuestro Señor Jesucristo. Un creyente no puede detenerse a observar cómo su hermano, su hermana va creciendo. No puede detenerse a esto. No puede detenerse a ver cómo los demás van creciendo mientras él se queda chaparrito, se queda inmaduro. Mis hermanos, ¿por qué es importante esto? Miren, en el verso 14 nos da la respuesta a esta pregunta. Continúa diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de ¿qué dice el texto? Del error. Miren, mis hermanos, dice el texto, para no ser niños. Esto es un contraste con el versículo anterior. Pablo nos da las razones del por qué la importancia de la madurez. Pues si no somos maduros, nos quedaremos como los niños. Y mis hermanos, sabemos que un niño no tiene la capacidad de tomar una buena decisión. No tiene la madurez para saber y discernir entre el bien y el mal. De tal manera que un niño es una presa fácil para engañar. Miren, un creyente que es inmaduro como un niño, cualquier enseñanza le va a ser atractiva.
cualquier enseñanza le va a ser atractiva. Y después de esa falsa enseñanza, vendrá otra. Y después de esa otra, vendrá otra y otra. De tal manera que se verá en un ir y venir. Ir y venir. Miren, cuando Pablo menciona aquí que no debemos de ser como niños fluctuantes, él tiene en mente una embarcación, como una embarcación. Miren, una embarcación que está en el mar. Una embarcación que es llevada de un lado a otro por un fuerte oleaje. A eso añádanle, mis hermanos, fuertes vientos, una tormenta. Si el capitán de esa embarcación no es maduro en su oficio, si el capitán de esa embarcación no es capaz de llevar a bien ese barco, este hombre se va a perder. Los fuertes vientos y el oleaje harán que pierda la dirección y no verá cómo llegar a su destino. Mis hermanos, por eso nosotros debemos de madurar. Mis hermanos, estas doctrinas que menciona aquí Pablo son falsas enseñanzas. Y estas falsas enseñanzas son cuidadosamente planeadas por hombres astutos que se han preparado de tal manera que han llegado a ser tan hábiles que casi sería imposible descubrirlos. Son tan hábiles en sus artimañas que las han convertido en un arte del engaño, para hacer caer a una persona en el error y así desviarla de su meta a la cual aspira a llegar. Estos hombres son unos artistas, casi imperceptibles. Por eso, mis hermanos, desde aquí, ¿ven la importancia de la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios? ¿Ven la importancia de la madurez del creyente para que no sea engañado y extraviado por cualquier falsa doctrina de hombres astutos en el arte del engaño? ¿Ven la importancia? Mis hermanos, vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos complicados. Falsos maestros se han levantado y hábilmente han creado un sistema para engañar a las personas. Y si les fuera posible, también a los hijos de Dios. Una de esas falsas enseñanzas es el relativismo moral, el amor de Dios que está por encima del juicio en contra del pecado y un fuerte prejuicio al cristianismo. Estas, mis hermanos, son algunas de las falsas enseñanzas que andan por el mundo. Y mis hermanos, lastimosamente han entrado en la mente del creyente. Hermanos, encontramos en esta porción de Efesios del por qué debemos de crecer en unidad. Del por qué debemos de crecer hasta alcanzar y ser semejantes a Cristo. Encontramos en esta porción, mis hermanos, que debemos de dejar de ser niños para no ser extraviados por cualquier falsa enseñanza. De tal manera que entendemos que debemos de permanecer dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que nosotros podamos alcanzar madurez y así no ser extraviados por esas falsas enseñanzas que andan en el mundo, para que eso no entre en nuestra mente, para que nosotros las podamos identificar. Mis hermanos, no podemos crecer y madurar si no estamos unidos al cuerpo de Cristo. Nos será difícil llegar a ser como nuestro Señor si no estamos dentro de la iglesia. De manera que si no lo habías pensado,
Y de manera que si no le habías puesto la debida importancia al crecer y madurar dentro del cuerpo de Cristo, es momento de que recapacites y le des la máxima importancia, pues es vital para tu vida. Esto es vital para tu vida. Mis hermanos, durante las últimas semanas, se nos ha insistido mediante la predicación de la palabra de Dios que debemos de tener nuestro culto personal, que debemos de tener nuestro culto familiar, que debemos de tener nuestro estudio personal de la Biblia. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque esto nos ayudará a crecer en nuestra familia y en lo individual, pero también debemos de crecer dentro de la iglesia. De tal manera que tu devocional personal no sustituye tu asistencia al instituto bíblico. De tal manera, mis hermanos, que tu estudio bíblico no sustituye tampoco el que tú vengas y aprendas con los demás hermanos en conjunto dentro del instituto bíblico que se tiene aquí en la iglesia. Mis hermanos, tu culto familiar no sustituye a la reunión que se tiene en el grupo que le corresponde a cada uno de nosotros, tanto hermanos, varones como hermanas. Necesitamos estar dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos crecer dentro de la iglesia. Esto es vital para llegar a ser maduros, para que así nosotros podamos crecer en todo. Podamos crecer es todo. Y en los siguientes versos 15 al 16, esto lo vamos a explicar. Miren, dice la palabra de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí vamos a encontrar el tercer punto, creciendo en todo dentro del cuerpo de Cristo. Miren, mis hermanos, en este verso 15 encontramos otro contraste. Cuando leemos, sino que siguiendo la verdad en amor, el texto nos indica que al dejar de ser como niños llevados de un lado a otro, ahora tenemos una guía. Tenemos un objetivo al cual alcanzar. Pues al madurar no estamos perdidos. No vamos de un lado a otro, sino todo lo contrario, hermanos. Ahora tenemos trazado el camino. Nuestro objetivo ahora es claro y para alcanzar ese objetivo tenemos un medio, seguir la verdad en amor. Para que por este medio lleguemos ¿a qué? A crecer en todo en Cristo. Miren, al decir el texto en todo, esto significa, mis hermanos, que es en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos, apuntando hacia aquel que es la cabeza, a Cristo el Señor. Es en todos los ámbitos de tu vida, en todos. No lo puedes planear, no lo puedes limitar a un cierto tiempo. Es en todos, en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos, en la iglesia, en la iglesia. Miren, mis hermanos, Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. Y Él hace que el cuerpo funcione bien concertado. Esto quiere decir que la cabeza hace que el cuerpo esté bien unido, organizado estrechamente y unido entre sí por todas las coyunturas. Mis hermanos, las coyunturas son los ligamentos
o las articulaciones que mantienen un cuerpo unido. Estos ligamentos hacen que cada miembro se ayude mutuamente, según la actividad que le corresponde a cada uno. Miren, cuando Pablo usa esta analogía del cuerpo, realmente está pensando en un cuerpo humano. Tal vez no en toda su complejidad como ahora ya lo conocemos, pero por lo menos sí en las funciones básicas del cuerpo para llevar a cabo una actividad. Miren, hoy ya conocemos, bueno, esto ya lo entendemos desde la primaria, que un cuerpo está conformado por un tronco, extremidades inferiores, extremidades superiores y una cabeza. De tal manera que este cuerpo está diseñado para que cumpla con las necesidades básicas. Imagina, mi hermano, que este cuerpo no fuera diseñado para cumplir ciertas necesidades, que no tuviera esas uniones. ¿Cómo caminaríamos? ¿Cómo iríamos de un lado a otro? El simple hecho de tomar un vaso de agua, si no tuviéramos esas articulaciones, sería imposible. Para empezar, servirlo. Tomar el vaso, llevarlo a la boca y saciar nuestra sed. Eso sería imposible. Mas, sin en cambio, el cuerpo humano ha sido diseñado para cumplir todas las funciones que él requiere. Bueno, así es como esta analogía que presenta Pablo nos ayuda a entender cómo cada miembro de la iglesia es importante. Pues pertenecer al cuerpo de Cristo, cada miembro está íntimamente unido a los demás. Mis hermanos, lo que nos une va más allá de la línea de sangre. Lo que nos une, mis hermanos, va más allá de un simple parentesco. Lo que nos une es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es lo que nos une íntimamente. Este Evangelio de Cristo, por el cual hemos sido salvos, es la ligadura que nos hace que nos ayudemos los unos a los otros. Dice el texto, según la actividad propia de cada miembro. Así cada miembro crece de acuerdo a la función de cada uno. ¿Y crece en qué? En amor. Mis hermanos, al igual que los efesios, a los cuales está escribiendo Pablo, también nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. También nosotros, tú y yo, estamos íntimamente ligados. De tal manera, mi hermano, mi hermana, que necesitamos estar unidos, así como un solo cuerpo, así como un solo individuo. Pues siendo Cristo la cabeza, debemos de servir para el objetivo por el cual hemos sido diseñados cada uno de nosotros, para que crezcamos organizadamente. Hermano, muy pocas veces interactuamos entre el hermano que está predicando, exponiendo la palabra de Dios y la congregación que lo escucha, ¿verdad? Pero mira, voltea a ver al que tienes a tu izquierda, voltea a ver al que tienes a tu derecha, voltéalos a ver, de verdad, háganlo, voltéenlos a ver. Ahora, voltea a ver, tú que estás aquí enfrente, voltea a ver a los que están atrás. Véanse todos, de verdad, véanse todos. Mira, tú los conoces y sabes quiénes son. Ellos son miembros del cuerpo de Cristo. Ellos, él, ella necesita de ti y tú necesitas de él para que puedas crecer en todo. Todos nosotros estamos íntimamente unidos. No nos podemos desligar, mis hermanos.
No nos podemos desligar. El Evangelio del Señor Jesucristo, que nos ha traído aquí, que nos ha unido, eso es lo que nos hace únicos. Cristo, mis hermanos, es la cabeza por la cual estamos íntimamente ligados y por tal motivo todos nosotros debemos de crecer en una íntima unidad de su cuerpo. Cada uno de nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo tenemos una función única y especial, la cual nos ayudará a cumplir el propósito por el cual hemos sido diseñados. Y así, mis hermanos, crezcamos en todos los ámbitos de nuestra vida, hasta parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, eres de gran importancia para el crecimiento de los demás. Eres de gran importancia para el crecimiento de quien tú acabas de mirar en estos momentos. Si tú faltas dentro del cuerpo de Cristo, tu crecimiento será raquítico y no contribuirás al crecimiento de los demás miembros de la iglesia. Por tal motivo, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos de permanecer, debemos de crecer y debemos madurar en esta iglesia, porque aquí nos puso el Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, para que podamos alcanzar un verdadero crecimiento espiritual. Si tú no lo haces de esta forma, allá afuera no lo vas a lograr. Allá afuera no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Mis hermanos, como lo mencioné hace unos momentos, esto es algo alcanzable. Esto es algo alcanzable para cada uno de nosotros. Mis hermanos, encontramos en este pasaje de Efesios una enseñanza práctica para nuestro diario vivir. El pasaje nos enseña que somos más que un grupo de personas que se reúnen en un lugar determinado, en este templo. Somos más que eso. Somos más que un grupo de personas que llevan a cabo una actividad religiosa. El texto nos enseña que somos el cuerpo de Cristo y que en él debemos de ser edificados para madurar espiritualmente en el conocimiento y unidad. En conocimiento y unidad. Mis hermanos, déjenme contar algo. Les comentaba a los hermanos en la mañana. Para malos ejemplos, en la célula les digo a mis hermanos, pues yo, ¿no? Mis hermanos, hace ya muchos años, antes de yo ser cristiano, obviamente, yo sabía que yo era una persona importante, de valor. Sabía que tenía personas que me amaban y yo amaba a personas. De tal manera que yo siempre busqué la manera de edificarme, de encontrar un valor para mí, para así yo poder ayudar a quienes yo amaba. Mis hermanos, tomaba una enseñanza, la hacía parte de mi vida. Si no funcionaba esa enseñanza, la desechaba. Tomaba otra enseñanza, la hacía parte de mi vida. Si no funcionaba esa enseñanza, la desechaba. Esto no funcionaba. No funcionaba. Primeramente, por mi pecado. Por mi pecado que era terrible. Por mi pecado que me apartaba de Dios. Por eso no funcionaba. En segundo lugar, porque siempre lo buscaba yo solo. Siempre buscaba esto yo solo. Yo era muy apartado. Intentaba edificarme a mí mismo. Imposible. Pero pasa algo extraordinario en mi vida. El Señor Jesucristo me encuentra. El Señor Jesucristo, por medio de su evangelio,
me hace entender que yo soy pecador, me arrepiento. El Señor Jesucristo me hace nacer de nuevo y me injerta en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y todo esto cambia, todo esto cambia. Ahora entiendo, en ese momento entendí, que ya pertenecía a la iglesia y que me era necesario crecer dentro de ella, que me era necesario edificarme dentro de ella. Muchas veces intenté llegar también a esos viejos hábitos y a esos viejos vicios de hacerlo por mi propia cuenta. Y me di cuenta que esto no funciona. No funciona, porque yo era maduro. Era un niño todavía en el Evangelio. No funcionaba. De tal manera que cada vez que yo necesitaba de ayuda espiritual, le marcaba al hermano. Y el hermano me ayudaba. Y el hermano me edificaba. Y aprendí que la iglesia es para eso. Mis hermanos, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Mi hermano, mi hermana, tú necesitas de todos los que estamos aquí en este tiempo. De todos los hijos de Dios. Para que nosotros podamos crecer, para que nos edifiquemos los unos a los otros en amor. No nos podemos desligar, mis hermanos. Acatemos la enseñanza que extraemos de este pasaje bíblico. Mis hermanos, que esta enseñanza nos ayude a todos y cada uno de nosotros a seguir creciendo como lo que somos, el cuerpo de Cristo. Dios les bendiga.